En el otoño de 1837, el Hotel St. Louis en Nueva Orleans estaba lleno de los hombres más ricos de la ciudad. La subasta de esa noche había atraído una multitud inusitada, incluso para una ciudad que se jactaba de ser el mayor mercado de esclavos de los Estados Unidos. Lo que hizo que esta venta fuera inusual no fue la cantidad de personas en el bloque, sino la presencia de una sola mujer que pronto sería conocida en toda la ciudad como La Perla, un nombre que resonaría en las calles del barrio francés durante las siguientes décadas. Ella medía 1,62 metros, con la piel del color de la crema fresca con un cierto tono café, según los papeles de la subasta. Sus ojos eran de un ámbar intenso que parecía mutar según la luz, y su cabello negro y lustroso le llegaba hasta la cintura. El subastador, un hombre llamado Thomas Williams, la catalogó simplemente como Lote 17. Pero el público sabía que estaba viendo algo especial. Mientras los murmullos recorrían la multitud como ondas en el Mississippi, la subasta se inició con una cifra sin precedente: 5 veces el precio de un esclavo doméstico ordinario. Lo que siguió se convertiría en uno de los capítulos más extraños de la historia de Nueva Orleans, una ciudad ya conocida por su extraña jerarquía racial y su cruel economía de esclavitud humana. Uniría a familias poderosas, desenterraría secretos perdidos y, en última instancia, desencadenaría una serie de desapariciones que permanecerían sin resolver hasta 1962. Entonces, un proyecto de restauración en la antigua mansión de Lacroix, en Royal Street, desenterró una habitación oculta que albergaba un diario encuadernado en cuero, 3 falanges humanas y un retrato de una mujer de belleza casi sobrenatural. Esta es la historia de Eleanora Reynolds, conocida por la mayoría como La Perla, y la horrible verdad tras su desaparición en el invierno de 1842. La subasta de aquella noche de 1837 fue presenciada por varios testigos, entre ellos James Thornton, un hombre de negocios del norte que se encontraba en Nueva Orleans para hacer contactos de negocios de algodón. En su diario, que fue hallado entre sus pertenencias en Boston en 1952, Thornton lo narró con incomodidad: «Nunca vi tanto frenesí entre caballeros erguidos como el que hubo esta noche en el cambio del hotel». La mujer vendida era ciertamente hermosa, pero la forma en que la gente se comportaba no parecía motivada solo por el deseo de posesión humana. Se podía percibir un fervor casi religioso en sus ofertas, como si la posesión de esta esclava en particular representara algo más que una simple transacción. Lo que Thornton no sabía era la red de historia que envolvía a la mujer en el bloque. Eleanora Reynolds no había nacido esclava, ni había sido importada por el canal regular del tráfico interno de esclavos. Según los registros de barcos del puerto de Nueva Orleans, ella había llegado apenas 3 semanas antes en un barco llamado Augusta, catalogada no como carga, sino como pasajera que viajaba con un comerciante llamado Marcus Bennett. Pero cuando el Augusta atracó, Bennett estaba muerto, supuestamente por una fiebre que contrajo en La Habana mientras viajaba. Al no hallarse papeles de libertad entre sus pertenencias, Eleanora fue capturada por los oficiales portuarios y vendida en subasta. Esto era de conocimiento público. Lo que no se supo hasta el hallazgo del diario de Lacroix fue por qué una mujer tan refinada y educada se había encontrado en tales circunstancias y por qué ciertas familias de Nueva Orleans se habían interesado tanto en que jamás abandonara la ciudad. Antes de adentrarnos en lo que sucedió aquel invierno, necesitamos conocer la Nueva Orleans de 1837. La ciudad era entonces un crisol de culturas, economías y castas raciales más complejas que en cualquier otra parte de América. Después de la compra de Luisiana en 1803, la ciudad pasó de ser un puesto de avanzada colonial francés y español a un próspero puerto estadounidense, donde se amasaban fortunas con algodón, azúcar y seres humanos. Nueva Orleans había establecido un sistema racial de 3 niveles, en lugar de la rígida dicotomía blanco-negro del resto del sur. Entre ellas se encontraban los gens de couleur libres, personas libres de color, muchas de ellas ricas propietarias de tierras y en ocasiones de esclavos. Era una ciudad de contrastes. Sangrientos mercados de esclavos funcionaban a la sombra de las casas de ópera. Los códigos negros legislaban sobre el tratamiento de los esclavos, y los bailes de cuadrón posibilitaban pactos entre hombres blancos y mujeres libres de color. Pero sobre todo,
Era una ciudad en la que la imagen y la genealogía eran muy importantes, social y legalmente. La diferencia entre la libertad y la servidumbre podía depender de un solo ancestro, un hecho que resultaría central en la historia de Eleanora Reynolds. La oferta ganadora esa noche fue de Charles Delacroix, un rico cultivador de azúcar, cuya familia había estado en Luisiana desde principios de la época colonial francesa. Delacroix desembolsó la entonces enorme suma de $7,000, suficiente para adquirir una plantación completa de trabajadores de campo, por una mujer que aparentemente nunca había trabajado en el servicio doméstico o en el campo. La transacción fue registrada por el notario William Patterson, cuyo libro de contabilidad señalaba algo inusual. Delacroix insistió en que la factura de venta describiera a Eleanora no como una esclava, sino como una pupila, para ser alojada en su residencia de Royal Street. Lo que ocurrió tras llevar a Eleanora a la casa de Delacroix sigue siendo objeto de versiones contradictorias. El ama de casa, entrevistada décadas después por un periodista del Daily Picayune, recordó que no se la trató como sirvienta, sino como invitada. Se le asignó una habitación privada en los aposentos familiares y se le proporcionó ropa digna de una dama de sociedad, pero nunca se le vio abandonar la casa. Y quienes la visitaban decían que Delacroix la hacía pasar por una prima lejana de Francia que no hablaba inglés. Según los registros de la casa, la esposa de Delacroix, Isabel, partió a casa de sus padres en Natchez apenas 2 semanas después de la llegada de Eleanora, llevándose a sus 3 hijos. No volvería por casi 6 meses. En este tiempo, Charles Delacroix cerró su casa de Royal Street a todo el mundo y despachó sus negocios solo por carta, por medio de su secretario particular. El enigma se intensificó cuando, en enero de 1838, el doctor Samuel Lawrence fue llamado a la casa de los Delacroix para tratar a Eleanora, quien aparentemente tenía una tos persistente. El diario médico del doctor Lawrence, en los archivos de la Universidad de Tulane, llevaba una nota que decía: llamado para asistir a una joven en la pensión Delacroix. La enferma presenta síntomas de tisis, aunque su estado general es bueno. Lo que me preocupa es la angustia en su rostro. Cuando estaba sola, me preguntó si me había enterado de su verdadera situación antes de que llegara a Nueva Orleans. Antes de que pudiera responder, Delacroix volvió a la habitación y no se dijo nada más. El doctor bien. Lawrence dijo que le recetó el remedio habitual de reposo en cama y tónicos, pero también anotó que la enfermedad de la dama parecía ser tanto mental como física. Nunca más fue invitado a la casa. Andomar Casa. Lestones. Para la primavera de ese año, ya se hablaban por toda Nueva Orleans de la belleza enigmática de la mansión Delacroix. Algunos decían que era la hija ilegítima de Charles Delacroix. Otros, su amante extranjera. El chisme más común, sin embargo, era que estaba relacionada de alguna manera con la familia Villares, una de las familias más antiguas y reservadas de Luisiana. Su patriarca, Henry Villars, había sido uno de los mayores pujadores en la subasta anterior a la de Delacroix. Los Villars habían hecho su fortuna en los primeros días de la colonia, propietarios de grandes plantaciones de azúcar y, según la leyenda local, corsarios durante la guerra de 1812. Para 1837 se habían retirado casi por completo de la vida pública. Permanecían en su hacienda en las afueras de la ciudad y salían muy poco. ¿Qué tenían en común con una muchacha recién llegada de La Habana? Esta pregunta quedaría sin respuesta durante más de un siglo. El diario Delacroix, hallado durante las renovaciones de 1962, dio la primera visión de la vida de Eleanora en la mansión. El diario de letra cuidada y escolarizada se inició en febrero de 1838. Las primeras anotaciones eran simples, anotando el clima y pequeñas notas sobre libros leídos o comidas consumidas. Pero cuando el invierno se desvaneció y llegó la primavera, las entradas se hicieron más explícitas. Once de marzo de 1838, se ha consentido en dejarme ir a la biblioteca familiar, aunque sigo teniendo prohibido ir más allá del patio interior. Cuando pregunté por qué tenía que esconderme, él solo dijo que era por mi seguridad. ¿De qué? No lo dirá. Comienzo a sospechar que su historia sobre el procesamiento de mis documentos es solo una invención para controlarme. Y después,
23 de abril de 1838. Hoy se trajo a un viejo que se llama Villars, que me miró como si me estuviera buscando algo en la cara. Hablaron en francés, pensando que no entendía sobre el parecido, la sangre. Cuando más tarde le pregunté a C sobre la conversación, se puso furiosa y me recordó mi situación. Sin papeles de libertad, sigo siendo legalmente de su propiedad, sin importar mi historia. Las entradas del diario se tornaron más desesperadas a medida que Eleanora se dio cuenta de que Delacroix no tenía intención de liberarla, como había prometido. Para el verano estaba planeando una fuga. 17 de julio de 1838. He conseguido hablar con una criada que ha consentido llevar un recado a las oficinas del cónsul americano. Si la historia de mi madre era cierta, mi nacimiento en Filadelfia debería ser suficiente para probar mi condición de libre, sin importar mi apariencia. Debo apresurarme antes de que se cumpla su amenaza de enviarme a su plantación si sigo causando problemas. La siguiente entrada, del 2 de agosto, tenía una sola línea. 2 de agosto de 1838. Fue una trampa. La sirvienta le contó a C mi plan. Me trasladan mañana. El diario permaneció en silencio durante casi un mes. Cuando se reabrieron las entradas en septiembre, Eleanora escribía desde Belle Refuge, la plantación de azúcar de Delacroix, 50 millas río abajo de Nueva Orleans. Su estado se había deteriorado. 5 de septiembre de 1838. Me tienen encerrada en la antigua casa del capataz, lejos tanto de la casa principal como de los aposentos de esclavos. Una mujer llamada Martha me ha sido asignada para cuidarme, aunque sospecho que su verdadera tarea es espiarme para el amo de la plantación. Solo he visto a C una vez desde que llegué, cuando me informó que cualquier otro intento de contactar con autoridades externas resultaría en mi cambio a trabajadora de campo. El mensaje fue claro. Fue en Belle Refuge donde la historia de Eleanora se entrecruzó con otro personaje en la trama, Joseph Miller, un abolicionista del norte que se había infiltrado en la sociedad de Luisiana, haciéndose pasar por un médico que deseaba curar las enfermedades de los esclavos. La correspondencia en clave de Miller con abolicionistas de Boston, descifrada y publicada en 1949, mencionaba a una mujer inusual que estaba prisionera en la plantación de Delacroix, quien decía haber nacido libre en Filadelfia de una madre libre. Al parecer, Miller sí que llegó a hablar con Eleanora en persona cuando visitó Belle Refuge en octubre de 1838. Él anotó: la reclusa cree que su detención se debe a un caso de tráfico humano común, sino algo relacionado con herencias e identidad que pone en riesgo a gente poderosa de por aquí. Ella suplica ayuda para alertar a las autoridades de Filadelfia, que podrían tener constancia de su nacimiento y afiliación. Miller se comprometió a examinar sus denuncias, pero su misión en Luisiana terminó abruptamente en noviembre de 1838, cuando se descubrió su verdadera misión. Apenas logró salir del estado con vida. Nunca se supo si pudo rastrear el caso de Eleanora más allá. Las anotaciones en el diario de Eleanora desde Belle Refuge se espaciaron a lo largo del invierno de 1838 hasta 1839. Ella anotó sus experiencias en la plantación, sus intentos fallidos de persuadir a los sirvientes domésticos para que la ayudaran y su sospecha de que su encierro tenía una razón más allá de la propiedad. 12 de diciembre de 1838. Oí al mayoral de la plantación hablar con el forastero de la herencia Villars y del asunto de la autentificación. Y cuando comprendieron que estaba a su alcance, se callaron y se alejaron. Después le pregunté a Martha si sabía algo acerca de los Villars. Ella se puso blanca y se negó a hablar de eso, diciendo que no eran gente con la que se pudiera jugar. ¿Qué tengo en común con ellos? El enigma se intensificó en febrero de 1839, cuando, según el periódico, Eleanora recibió una visita inesperada. El ahora anciano Henri Villars había llegado a Belle Refuge sin el conocimiento ni el permiso de Delacroix. 26 de febrero de 1839. El viejo llegó solo y despidió a Martha de la casa. Me preguntó por mi madre, si había tenido un medallón de oro con un barco grabado. Cuando verifiqué que ella había llevado esa pieza hasta su fallecimiento, asintió como si algo se hubiera verificado. Luego me preguntó si sabía cómo había muerto mi padre. Le conté lo que mi madre siempre me había contado.
que era un comerciante francés que había fallecido en el mar antes de que yo naciera. Ante esto, el anciano soltó algo que sonó como una risa o un llanto. Tu madre era una mujer sabia, dijo, pero tal vez demasiado sabia para tu propio bien. Se marchó sin más explicaciones, prometiendo regresar. No sé si quiero que venga o no. Henri Villiers no volvió jamás a Belle Refuge. 3 días después de ver a Eleanora, lo hallaron muerto en su estudio, al parecer por causas naturales de vejez. Su muerte, sin embargo, desató una costosa batalla legal por la gran fortuna de Villars. Como Henry había fallecido sin dejar un heredero masculino, su pariente más cercano era un sobrino, Louis Villars, quien de inmediato reclamó la herencia. Fue en esta lucha por la herencia que la relación entre Eleanora y los Villars empezó a gestarse, al menos en las páginas de su cada vez más desordenado diario. 9 de abril de 1839. C. llegó muy agitado, queriendo saber lo que el viejo me había revelado. Cuando le conté nuestra pequeña charla, se alteró aún más. Dijo algo de un documento. Repitió, ¿algún documento que pudiera haber entregado a tu madre? Le dije que el viejo no había dicho eso. C. entonces revisó mi habitación de arriba a abajo antes de marcharse, llevándose la Biblia de mi madre, lo único que había logrado conservar conmigo desde Filadelfia. En él se encontraba lo poco que guardaba de mi madre, sus cartas, mi acta de nacimiento. Creo que acabo de perder la única evidencia de quién soy. Las últimas entradas del diario indican que Eleanora estaba empezando a reconstruir la verdad. En una entrada del 17 de junio de 1839, anotó, ahora sé por qué me trajeron aquí. Nunca se trató de lo que valía como posesión, sino de impedir que reclamara lo que legítimamente podría ser mío. Mi mamá me dijo que la familia de mi papá la había rechazado, pero nunca me dijo el por qué. Si mi presentimiento es correcto, entonces mi padre no era un simple negociante francés, sino un Villars, quizás el hijo de Henri. Y si hay prueba de esa relación, explicaría los intentos desesperados de C. por mantenerme oculta y etiquetada como esclava, en lugar de heredera de una de las mayores fortunas de Luisiana. Esta teoría coincidía con los chismes que se contaban desde hacía tiempo en Nueva Orleans sobre el hijo perdido de Henri Villars, Jean-Baptiste, que habría tenido una amante libre de color en Filadelfia a principios del siglo XIX. Según estos chismes, Jean-Baptiste fue desheredado por su padre, pero pudo haberse casado en secreto con la mujer antes de ahogarse en el mar en 1817, el año en que nació Eleanora. Si Eleanora era en realidad la hija legítima de Jean-Baptiste y había evidencia de matrimonio, entonces tendría derecho a la herencia de Villars según las leyes de herencia francesas que todavía informaban el Código Legal Singular de Luisiana. Tal afirmación habría sido revolucionaria y escandalosa. Habría reconocido como heredera legítima de una de las mayores fortunas de las familias blancas más ilustres de Luisiana a una mujer, aunque fuera en parte, de ascendencia africana. La última entrada en el diario de Eleanora fue el 3 de septiembre de 1839. Ella escribió, «Tengo una manera. El vapor se detiene aquí mañana a tomar azúcar. Martha me ha aceptado ayudar a cambio de los pendientes de perlas de mi madre. Si todo va bien, estaré en Nueva Orleans al anochecer, y desde allí puedo hacer pasaje al norte. Tengo que encontrar esos documentos antes de que sea demasiado tarde». El diario se interrumpe ahí, y los historiadores deben reconstruir lo que ocurrió después a partir de otras fuentes. Según los registros de la plantación Belle Refuge, una esclava que coincidía con la descripción de Eleanora fue denunciada como desaparecida el 4 de septiembre de 1839. Se ofreció una gran recompensa por su regreso, pero la búsqueda se centró en los barcos fluviales que partían hacia el norte, hacia la libertad. En cambio, la evidencia indica que Eleanora regresó a Nueva Orleans, posiblemente para recuperar sus papeles de maternidad de la casa de Delacroix, antes de dejar el sur. Un recibo de una farmacia del barrio francés del 7 de septiembre de 1839 por artículos de tocador femeninos cargados a la cuenta de Marie Laveau, la sacerdotisa vudú, que supuestamente alojaba fugitivos en su vasta red. Durante casi 3 años, Eleanora Reynolds desapareció de todos los registros. El caso de herencia Villars continuó.
y finalmente Louis Villars fue reconocido como el heredero legítimo en 1841 tras no aparecer otros pretendientes con pruebas suficientes de parentesco. Charles Delacroix, tras una búsqueda inicial intensa de su propiedad desaparecida, pareció dejar la persecución, dedicándose en cambio a resolver los problemas financieros que estaban empezando a plagar sus antiguas rentables plantaciones de azúcar. Entonces, en enero de 1842, Eleanora Reynolds resurgió en la sociedad de Nueva Orleans, con un impacto que sorprendió incluso a esa ciudad acostumbrada al escándalo. Fue al baile anual de Mardi Gras en el Hotel St. Charles, Louis, el mismo edificio donde había sido vendida 5 años atrás. No como esclava o sirvienta, sino como la sofisticada esposa de Louis Villars, el nuevo jefe de la familia Villars. Varios testigos hablaron de la conmoción que provocó su llegada. El cronista social del Daily Picayune escribió: «El brazo enigmático del señor Villars hizo que el murmullo se detuviera por un instante cuando entró en el salón de baile. Llevaba un vestido de seda azul noche que realzaba su hermosa piel y su porte. Los que habían presenciado algunas negociaciones en el mismo lugar años atrás se miraron entre sí, pero nadie se atrevió a mencionar su anterior presencia allí. ¿Qué acuerdo hicieron Eleanora y Louis Villars es desconocido. Algunos historiadores afirman que pudo haber comprado su libertad en secreto, mientras que otros plantean la hipótesis de que Eleanora se había hecho con el heredero de Villars tras descubrir documentos sobre sus orígenes. Lo que sí es cierto es que su aparición pública juntos desafió todas las normas sociales de Nueva Orleans en ese momento, más allá de la incertidumbre sobre la raza de Eleanora. Charles Delacroix también estuvo en el baile esa noche. Según varios testimonios, se puso pálido al ver a Eleanora con Louis Villars e intentó llegar hasta ellos antes de ser detenido por la fuerza por sus amigos. Se fue poco después. 3 días después, interpuso una demanda judicial acusando a Louis Villars de apropiarse ilegalmente de propiedad humana que era legítima de la finca de Delacroix. La denuncia fue retirada en silencio en 24 horas. El 12 de febrero de 1842, Eleanora y Louis Villars fueron avistados subiendo a bordo de un vapor con destino a Francia. Según los manifiestos de pasajeros, viajaron como el Sr. Louis Villars et son élève. Dejaron atrás una Nueva Orleans en llamas de rumores y especulaciones. Nunca volverían a pisar suelo americano. Y aquí podría haber terminado la historia registrada, si no fuera por lo que sucedió en la mansión de Delacroix 2 semanas después de su partida. El 27 de febrero de 1842, los vecinos alertaron sobre un movimiento extraño en la normalmente apacible casa de Delacroix en la calle Royal. Las luces estuvieron encendidas toda la noche y se vio a los criados cargando baúles en los coches que esperaban. Por la mañana la casa estaba vacía, sin despedida familiar. Cuando los acreedores llegaron días después a cobrar las crecientes deudas, la casa estaba vacía, pero no parecía que hubieran huido a toda prisa. La ropa seguía en los armarios, los libros en las estanterías, la comida en la despensa, como si sus habitantes fueran a volver en cualquier momento. Charles Delacroix, su esposa Isabel y sus 3 hijos habían desaparecido. Las primeras teorías de que habían escapado de sus deudores dieron paso a otras más oscuras, cuando en marzo de 1842 se encontraron los cuerpos de 2 hombres en las marismas fuera de la ciudad. Se le reconoció como el secretario particular de Delacroix y el gerente de su propiedad de Belle Refuge. Ambos habían recibido un único disparo en la cabeza, al estilo de una ejecución. Se abrió una investigación policial, pero no dio frutos. El detective a cargo, James Morrison, informó que los sospechosos en este caso se muestran inusualmente reacios a cooperar, como si hubiera algo más en juego, además de los delitos de rutina. La investigación se suspendió formalmente en junio de 1842. Durante más de un siglo, la desaparición de la familia Delacroix siguió siendo uno de los mayores misterios de Nueva Orleans, que de vez en cuando resurgía en artículos de periódicos o relatos locales, pero que nunca llegó a resolverse. Entonces, en 1962, la restauración de la abandonada mansión de Delacroix reveló la habitación escondida que albergaba el diario de Eleanora, las falanges y el retrato. El diario arrojó información valiosa sobre el cautiverio de Eleanora, pero se interrumpía antes de su reaparición en 1842. Las falanges, analizadas por antropólogos forenses en 1964,
fueron identificadas como pertenecientes a un varón que había fallecido unos 120 años antes, más o menos, en la época en que desapareció Delacroix. Las pruebas de ADN, cuando llegaron décadas más tarde, no pudieron resolver el caso, debido al estado de los restos. Fue el retrato lo que tal vez proporcionó la pista más tantalizadora. La pintura, en la manera de los grandes retratistas de Nueva Orleans de la época, representaba a Eleanora Reynolds, vestida de azul. Tal vez se trataba del vestido del baile de Mardi Gras. Pero la radiografía del cuadro en 1975 reveló otra imagen debajo. Un retrato familiar de un hombre, una mujer y una niña. Los historiadores de arte reconocieron en las figuras ocultas a Jean-Baptiste Villars, su esposa y su hijita, por comparación con otros retratos familiares de los Villars de la época. La presencia de esta pintura reforzó la creencia de que Eleanora era en realidad la hija legítima de Jean-Baptiste de Villars, y por lo tanto, heredera de la fortuna Villars. Pero, ¿por qué se escondió esta evidencia vital en la casa de Delacroix, en lugar de llevarla consigo Eleanora, cuando escapó con Louis Villars? Una respuesta parcial llegó en 1982, cuando se desenterró una caja de cartas mientras se catalogaban los papeles de la familia Villars, donados a la colección histórica de Nueva Orleans. Las misivas, escritas entre 1841 y 1842 por Louis Villars y un corresponsal anónimo en París, revelaban un panorama mucho más enrevesado de lo que se había supuesto en un principio. En una carta de diciembre de 1841, Louis escribió: «El tratado avanza como estaba previsto. Me he comunicado con la demandante y le he manifestado nuestro interés de solucionar el asunto de manera confidencial. Es desconfiada, pero entiende la necesidad de la cooperación sobre la guerra. Dee sigue siendo el mayor problema. Sus asuntos turbios con mi difunto tío lo hacen reacio a cualquier arreglo que revele sus tratos pasados». Una carta posterior de enero de 1842 proclamaba: «Los documentos han sido revisados por mi abogado. No hay duda de su autenticidad ni de sus efectos legales. Si estos documentos hubieran aparecido durante el proceso de herencia, las cosas habrían sido muy diferentes. Pero el trato actual satisface a todos. Ella consigue su libertad y un buen arreglo, y la familia se libra del escándalo y la ruina. D solo permanece en silencio. Pero creo que sus dificultades financieras finalmente lo obligarán a cooperar». Estas cartas en clave parecían indicar que Louis Villars había encontrado la evidencia del derecho de Eleanora a la herencia Villars, pero le había hecho un trato en secreto, posiblemente su libertad y dinero, a cambio de su silencio y ayuda para mantener todo en secreto. Este trato habría salvado las apariencias de los Villars y habría dado a Eleanora la libertad que más anhelaba. Pero Charles Delacroix, que había desembolsado una fortuna por Eleanora y que tal vez estaba al tanto de las maniobras financieras ilícitas de Henry Villars, quedó excluido del pacto. Las cartas sugieren que él era una amenaza constante para la solución, ya sea por lo que sabía o por las demandas legales que podía hacer sobre el estado de Eleanora. La última carta de la colección, de febrero de 1842, poco antes de la desaparición de la familia Delacroix, no decía más que: «El asunto se ha resuelto de la manera más inesperada. Creo que no necesita hacer nada más. Zarpamos el 12 como estaba previsto». ¿Qué pasó esos primeros días de febrero de 1842? Nunca ha salido a la luz ninguna prueba concluyente. Pero los historiadores y criminólogos que han analizado el caso han reconstruido una cronología posible. Cuando vio a Eleanora en el baile de Mardi Gras, Charles Delacroix se dio cuenta de que su preciada posesión no solo había escapado, sino que se había aliado con Louis Villars. Desesperado por dinero y por conservar su estatus, Delacroix pudo haber recurrido al chantaje, amenazando con revelar cualquier pacto que pudieran haber hecho sobre la herencia Villars. Louis y Eleanora, a punto de partir hacia Francia, habrían tenido razones para silenciar a Delacroix. Su partida, el 12 de febrero, y la desaparición de la familia Delacroix, solo 15 días después, también insinúan una relación. El secretario y el capataz, asesinados, pueden haber sido silenciados como testigos de lo que sucedió en la casa de Delacroix. Las falanges halladas en la habitación secreta nunca fueron identificadas, pero su presencia al lado del diario de Eleanora y el retrato oculto sugieren un final violento para la saga de los Delacroix.
En 1968 se desenterraron archivos policiales franceses que revelaron la última pieza del rompecabezas. Un informe de mayo de 1842 registró la llegada a París de L. Villars y su esposa E. Reynolds, y añadió que se habían establecido en un barrio elegante con el dinero de un gran giro bancario que hicieron los apoderados de la familia Villars en Nueva Orleans. Al parecer, vivieron en Francia varios años antes de mudarse a Inglaterra en 1847. En el censo inglés de 1851 figuran Louis y Eleanor Villars, viviendo en Londres, donde Eleanor se declara esposa en lugar de pupila. Tenían 2 hijos. La familia permaneció en Inglaterra al menos hasta 1861. Luego desaparecen de los registros públicos. De la familia de Lacroix nunca se volvió a saber nada. Su antigua casa en Royal Street quedó vacía durante décadas, convirtiéndose en una de las casas más famosas por estar encantada en una ciudad famosa por sus fantasmas. La leyenda local decía que en las noches de carnaval se oían ruidos de pelea en la casa vacía y la risa de una mujer. El caso de Eleanora Reynolds es uno de los pocos casos conocidos en los que la cruel economía esclavista chocó con las leyes raciales y hereditarias de Luisiana, creando una serie de acontecimientos que condujeron a varias desapariciones y asesinatos. Es un recordatorio brutal del precio humano de una sociedad basada en la clasificación racial y la esclavitud humana, en la que la libertad, la identidad y la vida misma de una persona podían depender de su ascendencia y apariencia. El retrato de la perla se exhibe hoy en la colección histórica de Nueva Orleans, un testimonio silencioso de una mujer que desafió el destino que los hombres poderosos le habían impuesto. Su diario, con su vívido relato de cautiverio y resistencia, se ha convertido en una fuente primaria para los historiadores que investigan las experiencias de las personas esclavizadas en la institución peculiar americana. La última entrada del catálogo del museo, que habla del retrato de Eleanora, incluye un epitafio adecuado. Este retrato representa a una mujer que desafió uno de los sistemas sociales más rígidos de la historia de Estados Unidos para conquistar su libertad y su identidad. Lo que todavía se desconoce es el coste humano total de su viaje. En 1969, mientras realizaban más renovaciones en la mansión de Lacroix, los trabajadores tropezaron con una pequeña cavidad debajo de las tablas del suelo en la habitación secreta. En su interior había un medallón de oro con la pintura en miniatura de un barco en el mar, grabado en el reverso con las iniciales J.V. y M.R. Jean Villars, y probablemente la madre de Eleanora. Y la fecha 20 de febrero de 1816, 9 meses antes del nacimiento de Eleanora. El medallón, como la propia Eleanora, había cruzado fronteras, entre esclavitud y libertad, negro y blanco, familiar y desconocido. Ahora reposa a su retrato en el museo, 2 piezas de una historia que continúa acechando la memoria de una ciudad erigida sobre secretos. La habitación secreta en la casa de Lacroix se ha mantenido intacta como parte de la restauración histórica. Los guías narran la historia de una mujer que fue vendida en una subasta en el Hotel St. Louis, su relación con una de las familias más poderosas de la ciudad y su huida a Europa. Lo que no saben es qué pasó con los que intentaron mantenerla en cautiverio. Como muchos de los capítulos más sombríos de la historia de Estados Unidos, algunas verdades están enterradas bajo capas de tiempo, silencio y complicidad. Tal vez eso esté bien en una ciudad erigida sobre suelo inestable, donde los difuntos yacen en sepulturas sobre la tierra porque el nivel freático impide los entierros. Algunos secretos siempre salen a la luz. Otros se hunden en las sombras, conocidos solo por retazos y murmullos, como una risa lejana, arrastrada por la noche cálida del barrio francés. En 1958, casi una década antes de que se encontrara el diario de Eleanora, algo extraño sucedió que algunos historiadores creen que podría estar relacionado con su historia. Una anciana llamada Margaret Wilson se apareció en Nueva Orleans, declarando ser la bisnieta de Eleanora Reynolds. Portaba una carpeta con cartas supuestamente escritas por Eleanora desde Londres entre 1852 y 1868 a una antigua sirvienta de la casa Villars que le había permanecido fiel. Las cartas, si eran genuinas, mostraban que Eleanora y Louis se habían casado en Francia, donde las leyes raciales que habrían hecho imposible su matrimonio en Luisiana no estaban vigentes. Habían hecho una vida tranquila con el trato que Louis había negociado con la finca Villars,
criando a 3 hijos que crecieron sin saber nada sobre lo que le había sucedido a su madre en América. Aparentemente, Eleonora se había adaptado a su nueva vida, aunque habló de sueños recurrentes sobre Belle Refuge y una terrible necesidad que había precipitado su salida de Nueva Orleans. Pero lo más importante, una carta de octubre de 1867 hacía una alusión enigmática al destino de los Delacroix. Todavía me atormenta lo que él tuvo que resolver aquella noche de febrero, aunque sé que fue por nuestra seguridad. No puedo entender a los niños. Él me dice que los mandó antes, pero no tengo cómo comprobarlo y me mata la conciencia. Si es que sobrevivieron, ahora serían adultos, tal vez con sus propios hijos, que desconocen por completo su relación conmigo y los acontecimientos que nos separaron. Margaret Wilson entregó estas cartas a la Sociedad Histórica de Luisiana para su autenticación, pero murió repentinamente de un ataque al corazón antes de que pudiera completarse. Las cartas desaparecieron de la custodia temporal de la sociedad poco después. El informe oficial decía que habían sido tiradas por error durante una renovación de la oficina. Nadie vino a reclamar las pertenencias de Wilson, y la pista se enfrió una vez más. Más tarde, en 1976, un historiador llamado Thomas Lawrence, que estaba haciendo una historia completa de los mercados de esclavos de Nueva Orleans, tropezó con unos manifiestos de envío de marzo de 1842 que mostraban a 3 niños viajando solos de Nueva Orleans a La Habana. Las edades de los niños eran similares a las de los hijos de Delacroix, que viajaban bajo el apellido Reynolds. Su cuidadora figuraba como Martha Bernard, un nombre que Eleonora reconoció del diario como la sirvienta que la había cuidado en la plantación Belle Refuge. Este hallazgo apoyó la idea de Eleonora en las supuestas cartas de Wilson de que los niños de Delacroix habían sido indultados de cualquier destino que hubiera ocurrido a sus padres. También significaba un grado de planificación y organización que iba más allá de una simple venganza o eliminación de amenazas. Si Eleonora y Louis habían negociado la salida segura de los niños a Cuba antes de enfrentarse a Charles e Isabel Delacroix, eso implicaba una complejidad de pensamiento ético que desafiaba una fácil categorización. Los registros cubanos no volvieron a mostrar a los niños ni a su cuidadora después de llegar a La Habana. ¿Se integraron en la sociedad local? Tal vez refugiados por una de las muchas oleadas de inmigrantes de habla francesa que huyeron de la revolución o fueron deportados lejos, a Europa o Sudamérica, para asegurarse de que nunca pudieran regresar a reclamar su herencia o buscar venganza. En el verano de 1981, cuando una sequía sin precedentes dejó al descubierto el río Mississippi, en puntos donde normalmente estaría sumergido, un pescador local hizo un macabro hallazgo en una zona que normalmente estaría cubierta de agua cerca del antiguo emplazamiento de la plantación Belle Refuge. Las aguas habían retrocedido y habían dejado al descubierto los restos de una antigua barcaza que albergaba restos humanos. Un hombre, una mujer y 2 hombres adultos. El examen forense confirmó que los 4 habían muerto por disparos en la cabeza y que los cuerpos habían sido encadenados con hierro antes de que la barcaza fuera hundida en aguas profundas. Los restos estaban demasiado dañados para una identificación. Pero entre los objetos personales hallados junto a los cadáveres había un reloj de bolsillo grabado con las iniciales CD y un medallón femenino que contenía un retrato en miniatura de 3 niños que se parecían mucho a las pues. Descripciones de los jóvenes herederos de Delacroix. El tiempo transcurrido desde la muerte, según las rudimentarias técnicas forenses de la época, coincidía con la desaparición de la familia Delacroix en 1842. Este hallazgo dio la evidencia más fuerte hasta la fecha de lo que muchos habían sospechado durante mucho tiempo. Charles y Isabel Delacroix, junto con 2 compañeros masculinos, probablemente el secretario y el gerente de la plantación cuyos cuerpos habían sido descubiertos en el pantano, poco después de la desaparición de la familia, habían sido asesinados y arrojados al río Mississippi. La forma en que lo habían escondido no parecía un crimen pasional, sino una eliminación premeditada de posibles testigos y amenazas. Lo que aún no estaba claro era cuánto había participado Eleonora en esta sangrienta decisión final. ¿Había conspirado en la venganza contra sus captores o Louis Villars había actuado solo para deshacerse de los rivales en su futuro juntos? Las ejecuciones en estilo de ejecución señalaban a profesionales, probablemente hombres al servicio de Louis Villars, en lugar del mismo heredero aristocrático.
Pero la exactitud con la que los niños de Lacroix habían sido separados de sus padres antes de los asesinatos apuntaba a Eleanora, un último acto de clemencia de una mujer que había sido arrancada de su propia familia. En 1994, la última pieza del rompecabezas salió a la luz cuando un historiador de la arquitectura que investigaba la antigua propiedad de la familia Villars en las afueras de Nueva Orleans descubrió un compartimento sellado dentro de la chimenea del dormitorio principal. En su interior había una pequeña bolsa de cuero con una confesión manuscrita firmada por Louis Villars el 25 de febrero de 1842, 2 días antes de la desaparición de la familia de Lacroix. La confesión rezaba: «Lo que he hecho no puede ser deshecho, ni lo desharía si pudiera. La muerte de Charles e Isabel de Lacroix es necesaria, no solo por mí, sino por la seguridad y libertad de». Sus acusaciones en contra de ella nos perseguirían hasta Europa, y la bancarrota de Dell lo vuelve impredecible, peligroso. Y dispuesto que los niños sean llevados a Cuba, donde Martha tiene relaciones en la comunidad de gente de color libre que los harán criar en comodidad, pero sin saber quiénes son sus verdaderos padres. E insistió en esta clemencia. Aunque yo dije que establece un precedente peligroso, no podía negárselo. Había visto lo que su padre le había hecho pasar. Los hombres que he contratado son leales, y han sido bien pagados por su servicio y su silencio. Comprenden que cualquier traición conllevará su propia destrucción. El plan se llevará a cabo mañana por la noche cuando la casa esté dormida. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Guardo esta verdad no por arrepentimiento, sino para garantizar que, si alguien se pregunta tras nuestra partida, haya al menos un registro de lo que sucedió realmente y por qué tuvo que suceder. Dios, si existe, me juzgará como le plazca. La confesión fue autenticada por peritos calígrafos, como de la misma mano de otras muestras de la escritura de Louis Villars. Su hallazgo aclaró la autoría de los asesinatos de Delacroix y abrió la puerta a nuevas preguntas sobre la moralidad del caso. Louis había sido juez, jurado y verdugo por poder, condenando a muerte a 4 hombres para garantizar su futuro y el de Eleanora. Pero en Nueva Orleans de la década de 1840, el sistema legal no amparaba a Eleanora. Ella vivía en una sociedad que la había mercantilizado, deshumanizado, y la habría mantenido en esclavitud, aún en contra de su derecho a la libertad y a la riqueza. En 2002, se hizo una prueba de ADN, a partir de restos de un cementerio de Londres, en el que los registros parroquiales mostraban que una Eleanora Villars, ex América, había sido enterrada en 1872. Los resultados se compararon con ADN extraído de las falanges encontradas en la habitación secreta de la mansión de Lacroix. Las pruebas confirmaron la conexión biológica. Las falanges probablemente pertenecieron a Charles Delacroix, el macabro trofeo que de alguna manera se había conservado en la habitación secreta junto al diario de Eleanora y el retrato familiar oculto. Eleanora Reynolds Villars falleció a los 55 años, tras haber pasado más de la mitad de su vida como mujer libre en Europa. Según los registros de la Iglesia de Londres, su funeral fue muy concurrido por familiares y amigos, lo que indica que había hecho una vida en su país de adopción. Louis Villars la sobrevivió 6 años, muriendo en 1878. Sus 3 hijos se casaron con familias inglesas de buena reputación. Su ascendencia racial y la historia de su madre eran desconocidas para sus maridos o círculos sociales. En cuanto a los hijos de Delacroix, a pesar de la búsqueda exhaustiva de historiadores y familiares descendientes de las familias Villars y Delacroix, nunca se ha hallado evidencia concluyente de su existencia en los registros cubanos ni en otros lugares. Se perdieron en la historia. Daños colaterales de un sistema que había tratado a los seres humanos como ganado y a los linajes como valor. Su desaparición fue otra víctima más de la institución peculiar de América. La orfandad de los hijos de padres que habían participado y lucrado con una atrocidad moral. La historia de Eleanora Reynolds es un ejemplo de la fuerza del espíritu humano frente a la maldad institucionalizada. Hija de una mujer libre de color y del hijo desheredado de un rico hacendado, surcó las aguas traicioneras de la clasificación racial, la esclavitud y, finalmente, la liberación violenta. Su camino desde el bloque de subastas hasta los salones de Londres recorrió todo el abanico de experiencias posibles para una mujer de ascendencia mixta en el siglo XIX.
Hoy en día, los visitantes de la colección histórica de Nueva Orleans pueden contemplar el retrato de Eleanora, el retrato familiar oculto debajo, y el medallón de oro que la conectó con su verdadera identidad. Estos objetos, junto con su diario, son uno de los testimonios más ricos de la vida interior de una mujer esclavizada en Estados Unidos. Pero solo cuentan una parte de la historia. El resto vive en silencios. En la desaparición de la familia de Lacroix, de la historia posterior, en el destino desconocido de sus hijos, en los espacios vacíos entre las entradas del diario, en las incertidumbres morales de la justicia extrajudicial en ausencia de justicia legal. En los años recientes, los herederos de la familia Villars han creado un fondo de becas para estudiantes afroamericanos de derecho. El nombre es en honor a Eleanora Reynolds. La creación del fondo vino acompañada de un reconocimiento oficial de la posición de Eleanora en la familia y una disculpa por lo que había hecho Henry Villars al rechazar el matrimonio de su padre y su herencia legítima. Es un pequeño paso para hacer las paces con la historia que continúa moldeando a la sociedad estadounidense y sus instituciones. La antigua casa de Delacroix en Royal Street, ahora un pequeño hotel histórico, ha pasado por muchas manos. Los huéspedes a veces informan de cosas extrañas, pasos de una mujer por la noche, cosas que se mueven del lugar en que estaban, y lo más común, la sensación de ser observados cerca de la habitación secreta, que se ha mantenido como rasgo histórico del edificio. Si son espíritus errantes o sugestión colectiva en una ciudad con fama sobrenatural, depende de la fe de cada uno. Lo que sí sé es que entre sus paredes se impregnó el dolor de una mujer que se negó a asumir la identidad que le fue asignada, que luchó, sobrevivió y trascendió los límites establecidos para ella. El diario de Eleanora termina con sus planes de escape, pero su historia continuó mucho más allá de esas últimas palabras. Pasó de ser una cosa a ser una persona, de esclava a mujer libre, de víctima a tal vez vengadora. Al hacerlo, personificó la contradicción central de la esclavitud estadounidense, la humanidad continua e innegable de aquellos a quienes el sistema trató de convertir en bienes. En última instancia, el enigma extraño de la perla no es una historia de bloques de subastas y habitaciones secretas, de papeles falsos y huidas nocturnas, de amor entre líneas raciales, o incluso de asesinato encubierto por aguas corrientes. Es la historia de una mujer que se empeñó en escribir su propia historia, en un momento y lugar en los que se la escribían. Que haya triunfado, a un precio terrible, sirve de inspiración y de reproche, un legado ambiguo, que aún resuena en un país que aún vive bajo la sombra de su pecado original. Al caer la noche en el barrio francés, las lámparas de gas refulgen sobre las calles adoquinadas y los guías turísticos aún señalan la casa de Lacroix a los turistas hambrientos de fantasmas y escándalos. Pocos de ellos saben que pisan cada día la tierra donde se compraban y vendían seres humanos o que bajo el lodo del Mississippi pueden estar los huesos de quienes participaron en ese tráfico. El río tiene sus secretos, como la ciudad que se alza a sus orillas, pero a veces, cuando el momento es propicio, cuando las aguas se retiran, o las paredes se abren, o los papeles sellados durante mucho tiempo son desenterrados, la verdad surge, exigiendo ser reconocida. En esos momentos, vislumbramos no solo los horrores particulares que Eleanora Reynolds había soportado a manos de Charles Delacroix, sino el horror más amplio de una sociedad erigida sobre tales relaciones. Tal vez por eso el retrato de Eleanora sigue atrayendo a gente que se detiene ante él. En sus ojos ámbar, retratados por un artista desconocido, hay dolor y resolución, debilidad y fuerza. Ella no mira al espectador, sino más allá, a algo o alguien que no vemos. Lo que observa allí, juicio, salvación, el siguiente capítulo de su increíble vida, sigue siendo tan enigmático como la mujer misma. En 2019, un equipo de científicos forenses e historiadores usó imágenes de alta tecnología para mirar debajo del retrato de Eleanora, como nunca antes. Los resultados confirmaron lo que se había sospechado durante mucho tiempo. La familia representada era en realidad Jean-Baptiste de Villars, su esposa Marie Reynolds y su pequeña hija. Aún más sorprendentemente, el análisis espectral de la pintura reveló que la propia Eleanora probablemente había sido quien repintó sobre el retrato original, usando pigmentos y técnicas similares para crear su propia imagen sobre la de su familia.
El gesto fue tanto ocultamiento como afirmación, un palimpsesto de sí misma. Y así la historia cierra donde abrió, con la imagen de una mujer de belleza excepcional que ocultaba un espíritu excepcional. El enigma de la perla nunca se resolverá del todo, pero en su mapa, construido con diarios y cartas, manifiestos de barcos y registros judiciales, confesiones y ADN, encontramos el enigma americano mayor de raza, identidad y la capacidad humana para causar y superar la injusticia. Al salir de esta historia de Eleanora Reynolds, piensa que el suelo bajo tus pies está lleno de historias como esta, nunca registradas, nunca descubiertas, nunca contadas. Por cada Eleanora que dejó un diario y un retrato, miles más desaparecieron en la historia sin dejar rastro. Sus batallas y victorias solo las conoce un Dios que esperamos que haya llevado mejores registros que las instituciones humanas. Su silencio conjunto aún resuena en las noches del sur, cuando el aire está impregnado de jazmín y el eco lejano de los barcos fluviales siempre ha oscilado entre la belleza y la crueldad en esta ciudad. Escucha atentamente, y tal vez los escuches. Las voces de aquellos que, como Eleanora, se negaron a ser lo que otros decían que eran. Susurran que el pasado nunca está muerto, que la justicia demorada es justicia denegada, y que el espíritu humano, una vez consciente de su fuerza, no puede ser detenido por ningún sistema, por muy arraigado o poderoso que sea. En las palabras grabadas en el dorso del retrato de Eleanora, cuando fue donado a la colección histórica de Nueva Orleans en 1974. Recuérdala no por su belleza, que era grande, ni por su sufrimiento, que fue mayor, sino por su voluntad de vivir en sus propios términos, en un mundo que no le ofrecía ninguno. En esto, triunfó en lo que pocos de cualquier raza o condición pueden proclamar. Se escribió a sí misma en el ser.